Começou. Bom dia a todos, bom dia a todos, a todas. A gente hoje está continuando o nosso estudo do livro de Sexualidades e Gênero, esse livro daqui, que é o livro publicado pela COAP. A COAP é o grupo que nós participamos, que é o Comitê de Mulheres e Psicanálise, é criado pela IPA, pela Associação Internacional de Psicanálise, e a gente tem estudos no mundo todo. Então, o Núcleo Psicanalítico de Salvador tem desenvolvido esse estudo aberto à comunidade, aberto à sociedade, e a gente adotou esse livro como um início para os nossos estudos, né? Hoje a gente tem aqui uma autoridade, uma pessoa muito importante, muito significativa para a COAP, um instantinho, muito significativa para a COAP, que é a Teresa. Como pronuncia a Teresa? É Lartigue? Lartigue. Lartigue. Ajá. Deixa eu botar duas pessoas. Admitir. Pronto. Então, a gente está com a Teresa. Eu vou tentar ler um pequeno resumo do que ela tem, do estágio da vida dela, tá? Para apresentar. A Teresa Lartigue, ela é do México. É doutora em investigação psicológica por la Universidade Iberoamericana. É psicoanalista com funções didáticas e vitalícia, Associação Psicoanalítica Americana, com especialização em psicoanálise de niños e adolescentes e psicoterapia bebê pais. Presidente da APM e diretora do Instituto. Co-chair por Latinoamérica da COAP, IPA, consultora por Latinoamérica do Comitê de la IPA, Estudos de Diversidade Sexual e de Gênero. Esse é outro grupo que estuda, ele é mais recente que a COAP, mas também faz uma linha de estudo paralela, né, de sexualidade também e gênero. E editora permanente do Quadernos de Psicanálise da ABP, da Associação Psicanalítica do México. A Teresa pediu para passar alguns recados e eu vou informar como a gente vai trabalhar hoje. Teresa vai dar a apresentação em espanhol. Se alguém tiver dúvida, ela diz que pode interromper. A gente está com a Camila Arruda aqui, agradecer a presença dela, a disponibilidade e o carinho. Ela está se disponibilizando para fazer essa ponte entre o português e o espanhol, né? Caso haja dúvida, tanto de quem está participando, como da nossa professora, querida professora já. E ela pede para dar dois recados. Que pode interrompê-la se tiver alguma dúvida, pede para parar e ela explica, e que ela não vai citar as referências aqui na apresentação, porque as referências já estão nesse livro aqui, que é o livro que a gente está estudando, né? Então, as referências estão no capítulo dela, que tem o nome do título da palestra de hoje, tá certo? Então, com a palavra, por favor, Teresa. En primer término, pues quiero agradecer profundamente a Petrushka su cálida invitación, la presentación y el que también podamos contar este día con Camila, que nos va a ayudar para poder hacer la traducción del español al portugués. Y lamentablemente, pues no hablo portugués, me encantaría, pero entonces voy a tratar de hablar muy despacio y como decía Petrushka, me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, vamos a la siguiente. En relación al concepto de envidia, Melanie Klein señala que es la expresión pura de la pulsión de muerte y proviene de este verbo invideo, que significa mirar con rencor, malignidad o recelo. Deriva de invidere, que es ver con malos ojos. Ahora, es una de las emociones básicas de los 7 pecados capitales, así junto con la ira, el hambre. Incluso pues hay una película que así se llama, Los 7 pecados capitales. Es un afecto que se define como entristecerse por el bien ajeno y alegrarse por su daño. O sea, en la literatura, no sé si en la ópera, la de
ahorita recuerdo el nombre, donde hay un personaje que es totalmente envidioso, que logra hacer que una pareja que era feliz, él mate a ella y ella, y luego él se suicide. Todo esto producto de la envidia. O sea, es realmente un, pues, un sentimiento y un afecto terriblemente poderoso para justamente destruir, dice, sentimiento de animadversión contra el que posee una cosa que nosotros no poseemos o podemos conseguir. El nombre del personaje envidioso es Yago, que es como el prototipo de la envidia. Deseo ardiente de poseer algo igual a lo que tiene el otro. También es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseable, siendo el impulso envidioso el de quitárselo o dañarlo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, está en la familia estrenando uno de los hermanos un vestido nuevo o haciendo algo y le tiran una taza de café o le ensucian el vestido o echan a perder el logro? Dice, la persona envidiosa se molesta ante la satisfacción ajena. Solamente se siente tranquila al contemplar la Teresa, miseria de otros. fala um pouco mais devagar. Más despacio, Mas é espaço, isso. más despacio. Ajá. Entonces, la persona envidiosa se molesta ante la satisfacción ajena y solamente se siente tranquila al contemplar la miseria de otros. Por ejemplo, cuando supervisaba yo mi primer caso de análisis o de control, me contó mi supervisor, el doctor en paz descanse, que había una leyenda de dos súbditos de un rey, donde si algo le daba a uno, el otro quería el doble, ¿sí? Y entonces, si le regalaba una tierra, él quería 2 tierras, y así por el estilo. Y entonces le dijo, cansado el rey, le dijo a uno, a ver, dime qué quieres y te lo voy a dar, y sabiendo que al otro le voy a dar el doble. Le dijo, quítame un ojo, ¿sí? Para que al otro le quitara los 2 ojos. O sea, hasta ese nivel puede llegar esta parte de la envidia. Dice también querer que el otro no tenga o que lo que tenga se le destruya, se le acabe, se le pudra. La satisfacción de la persona envidiosa es ver cómo las posesiones o el prestigio del semejante se hacen añicos o se pierden. Y aquí es algo importante, que los actos de injusticia provienen de la envidia, ¿sí? Y esto es terrible en el sentido de que en la familia generalmente los papás a veces hacemos estos actos de injusticia en el sentido de tener un hijo o una hija preferida por sobre todos los demás, lo cual es una injusticia para los otros. Ahora, respecto del carácter envidioso, Freud en 1919 dice, quien posee algo precioso y sin embargo frágil, teme la envidia ajena, proyectando en los demás la misma envidia que habría sentido colocado en el lugar del prójimo. Es esto, por ejemplo, de cuando se llama de, aquí en México le dicen evitar el mal de ojo, ¿sí? No sé si allá en Brasil haya este mismo fenómeno de... Eu acho que é o olho gordo. Né? Ajá. Y hay algo semejante. Hay algo semejante. Ajá. Dice, cuando alguien se destaca ante los demás por alguna manifestación notable, especialmente de carácter desagradable, uno está dispuesto a suponer
que su envidia debe haber alcanzado una fuerza especial y que esta fuerza bien podrá llevarla a convertirse en actos. Esto también quiere decir, o sea, hay personas que podríamos decir que son bastante paranoides, pero esta paranoia viene de la proyección de lo que haría uno en su lugar si pudiera. O sea, y no solo en el pensamiento, sino también en el acto, algunas veces. Luego, Wilhelm Reich dice que acerca del carácter envidioso, que es algo universal, general a todos los hombres y mujeres, absolutamente es de carácter irracional y que limita en forma importante la capacidad para experimentar la gratificación orgástica. ¿Se acuerdan de Reich y toda su teoría sobre la sexualidad? Entonces él dice que la envidia, o decía, limita esta posibilidad. Enfatiza también la finalidad destructora de la vida de la envidia y que se manifiesta socialmente a través del prejuicio, el rumor, la difamación, ¿sí? O sea, es una de las formas actuales que tenemos para destruir al otro, sobre todo con la presencia en nuestros tiempos de las redes sociales. Ajá. Asimismo, que la envidia como rasgo de carácter ya constituye un elemento psicótico de la personalidad. Este es Wilhelm Reich. El carácter envidioso, Klein decía que es parte importante del desarrollo caracterológico y las defensas contra ella permanecen en algunas personas como características de sus relaciones de objeto. Ya después vamos a volver a todos los mecanismos que señala Melanie Klein que tienen que ver con este carácter envidioso. Aquí también Vives señala que la envidia puede provocar la formación de constelaciones caracterológicas egosintónicas desde fases evolutivas muy tempranas en el desarrollo psíquico. O sea, hay personas que ya es un rasgo de carácter el ser envidiosos y que uno puede advertir en la clínica psicoanalítica, que si a la mamá le dio más a la hermana o al hermano, o el papá le pudo comprar, o tenía otra manera de ser con uno y con otro, o por qué a mí me mandó lejos, etcétera. También Melissa Schneider señala, ella hizo un trabajo muy interesante, desarrollo del ideal del yo y la envidia, y entonces ella señala que hay 3 constelaciones en este desarrollo del ideal del yo. Dice, la primera constelación describe un desarrollo normal que siempre incluye estados temporales de sentimientos negativos y destructivos, pero también a través de la agencia de un ideal del yo benevolente, aquí estamos, que es la primera constelación, un ideal del yo benevolente, la capacidad de enfrentar estos sentimientos y recuperarse de los mismos. A veces nos da envidia momentánea, vamos a llamarle, ¿no? Cuando vemos algo muy hermoso, muy sobresaliente. O cuando te dicen que están pues en París o están en Seúl o en fin, puede decir, bueno, pues y incluso uno manifiesta y dice que envidia, pero le dice envidia de la buena. Esto tendría que ver con un ideal del yo benevolente y es normal. La segunda, en la que los 2 introyectos primarios de la posición esquizoparanoides son extremos, lo cual presenta un problema técnico mayor. Como Klein enfatiza, si se quieren analizar estados dolorosos en estos pacientes, el analista debe tener una gran capacidad de paciencia, cuidado y dedicación que junto con el trabajo analítico ayudará con el tiempo a lograr la transformación de un ideal del yo
defensivamente idealizado y capaz solo de sumisión, en un ideal del yo más benevolente, capaz de genuina consideración por el objeto. ¿Sí? Ya es poco a poco en el trabajo analítico, es uno de los logros que uno esperaría. ¿Sí? Que el ideal del yo fuera más benevolente y apareciera esto de lo que se llama consideración por el otro, consideración por el objeto. La tercera y última constelación describe la inexistencia o fracaso de la decisión normal y la ausencia del ideal del yo, donde los introyectos no han sido internalizados. Y Melanie Klein se mostraba pesimista respecto de la eficacia del trabajo analítico en estos pacientes. O sea, eso quiere decir que no hay, el ideal del yo no se formó. Y se acuerdan que el ideal del yo es una respuesta del complejo de Edipo negativo, cuando uno se identifica con el padre del mismo sexo. Y algunos pacientes lo logran y algunos no. Hernán Solís era una persona, un analista muy brillante del norte del país, y él tiene muchísimos trabajos, era realmente una de las eminencias mexicanas. Entonces, él distingue 3 tipos de carácter envidioso según la Organización Psicoestructural de Kemper de 1976. Me parece que todo mundo realmente en el medio psicoanalítico conoce los trabajos de Otto Kemper. Entonces, él habla del psicótico tipo Schreber, que es el más regresivo y colinda hacia arriba con el paciente limítrofe mayor, y ambos pertenecen al carácter envidioso que él llama, el primer carácter es el esquizoparanoide. Después hay otro carácter envidioso que llama narciso maníaco, que se ubica en el terreno fronterizo medio alto. Y por último, el carácter envidioso depresivo edípico, ubicado en el nivel neurótico. Entonces, en el carácter envidioso tenemos pues los 3 niveles: neurótico, border de nivel alto, y luego el tipo ya prácticamente psicótico. Este autor señala que para elaborar afectivamente las decisiones se requiere del eros, de la pulsión de vida, único facilitador de la integración del objeto y del yo con su correspondiente gratitud. ¿Se acuerdan del título del libro de Melanie Klein, que es Envidia y Gratitud? Cuando un paciente puede empezar a sentir gratitud, ya llevamos un buen tiempo de trabajo exitoso recorrido. Melanie Klein, o sea, estas son citas de Juan Vives, pero se me hace fundamental destacar. Dice que el mérito principal de Melanie Klein fue retrotraer la envidia al pene de Freud a su fuente original, la envidia al pecho nutricio de la madre, en oposición a la gratitud hacia el mismo. Y aquí después, más adelante en el texto, señalo que la envidia no es al pecho que está alimentando al hermano, como la historia de Caín y Abel, sino al pecho que lo está alimentando al mismo. Dice, y hace más explícito el concepto de que en el hombre la envidia por el pecho puede extenderse a otros atributos femeninos, en particular la capacidad procreativa de las mujeres, que hasta ahora, a pesar de todos los inventos y tecnologías nuevas, no hay manera de que un hombre pueda dar a luz. Que es diferente en el caso de personas trans, que siendo mujeres, pero conservaron su útero, su matriz y demás, que entonces sí pueden embarazarse, pero sigue siendo cuerpo con órganos reproductores femeninos. También el señalamiento de los mecanismos defensivos que emplea el yo ante la emergencia de la envidia, como son la omnipotencia,
la negación, la disociación, la idealización, la gran exaltación del objeto y sus dones y la confusión. Otras defensas encontradas son la huida del lado de la madre hacia otras personas que son admiradas e idealizadas a fin de evitar los sentimientos hostiles hacia ese objeto más importante y envidiado, pues la envidia a la madre. Al mismo tiempo es una forma de preservar pues, a la madre buena internalizada. Otras defensas es la desvalorización del objeto, ya que de esta forma no necesita ser envidiado. El caso del zorro con las uvas verdes. No sé si se acuerdan de esa fábula, que está un zorro tratando de alcanzar un racimo de uvas y no logra, y entonces finalmente va y se dice a sí mismo, estaban verdes. ¿No? O sea, es una forma de desvalorización del objeto. La desvalorización de la misma persona que ayuda a negar la envidia al tiempo que constituye un castigo por la misma. Como soy mala y soy envidiosa, no valgo nada. Ajá. Despertar envidia de los demás por medio del éxito personal, pues aquellos que siempre están presumiendo de sus logros, apartarse del contacto con las personas, o sea, aislarse, y luego en la clínica entramos en el acting out y la reacción terapéutica negativa, son también defensas contra la envidia. Entonces, aquí en los artículos que revisé, que están ahí mencionados, o sea, que se discute si la envidia es primaria o secundaria, si es primitiva, si es racional, si es constitucional. Entonces, tenemos autores a favor y en contra, al igual que respecto de la pulsión de muerte. Ahora sí que es de todos conocidos que hay personas que pensamos que sí existe una pulsión de muerte o un instinto de destrucción, y hay personas que dicen que no, que definitivamente los seres humanos sí hay manifestaciones de pulsión de muerte, pero no es una de las pulsiones como Freud las definió. Entonces, entre los autores que revisé se encuentran Echegoyen y Rabir, Santa María, basado en Kohut, Antonio Santa María, Juan Tuber y Reina Hernández de Tuber. Incluso, si quieren, me detengo un segundito y les leo lo que dicen estos autores, porque ya no lo puse en la diapositiva. Aquí, por ejemplo, dice Echegoyen y Rabir aceptan la teoría de la envidia primaria, pero cuestionan la pulsión de muerte. Enfatizan que si bien la frustración del exterior juega un papel importante a la manera de un evento traumático, no debe negarse la responsabilidad del sujeto envidioso. Estos autores plantean los siguientes interrogantes respecto de la envidia: si esta es primaria o secundaria, constitucional o adquirida, endógena o exógena, primitiva o secundaria, primordial y compuesta. O sea, para darse una idea de todo lo que ha generado este libro de Melanie Klein. Señalan que la envidia es constitucional innata y que debe distinguirse de los términos de envidia primitiva y también de envidia adquirida, que han creado una enorme confusión en virtud de que no se está hablando desde el punto de vista del desarrollo o epigenético, del desarrollo epigenético. Santa María, con base en Kohut, atribuye el origen de la envidia a una perturbación de la mismidad y la semejanza, tercera línea de desarrollo del self nuclear, que son vitales para el sentido de autocohesión y automérito, por lo que se perturban también la activación de talentos y habilidades y la adquisición de sentimientos, de instrumentos cognitivos
y por lo tanto la previa experiencia reasegurada de parecido, mismidad y semejanza que se fragmentan con la envidia. Esta experiencia de envidia suele también incluir fantasías sobre el otro deprivante, quien, cuando deja de ser percibido como sustentadoramente restaurador, se le vivencia como inalcanzable. Y luego vienen Tuber y Hernández de Tuber, por su parte, apoyados en Winnicott y Kohut, sostienen que la envidia no es primaria, sino que surge más tardíamente, como una perturbación de la relación entre el self del hijo y de la madre como objeto diferenciado, cuando esta última ha fallado en la función de self-object a consecuencia de una insuficiente empatía. Entonces vamos viendo cómo van pensando de manera diferente los autores, y Martínez Salazar adopta una posición diferente al señalar que debido a que muchas veces nace junto con el hombre y su cuantía depende de factores internos innatos más que de factores externos que lo provoquen, se le da a la envidia este carácter institucional. Ahora, es importante también diferenciar la envidia de, por ejemplo, el odio, la voracidad, el resentimiento. Entonces, Mariam Alizadeh decía que la envidia es un afecto al cual todo sujeto está expuesto en mayor o menor medida, en tanto el odio, su correlato, es constitutivo de lo humano. O sea, aquí Mariam nos está diciendo que amor y odio pues son, vamos, las emociones básicas de cualquier ser humano. Y la envidia pues varía, al cual estamos expuestos todos en algún momento de la vida, pero es diferente la envidia del odio. Y también no confundir voracidad con envidia. La envidia es proyectiva y la voracidad introyectiva, y sin lugar a dudas una poderosa maniobra negadora. Las personas voraces nunca nada es suficiente. Ahora, también la discusión de que la envidia es diádica, o sea, es una relación de dos, y los celos son triádicos. En ambas condiciones el vínculo instintivo y afectivo es con un objeto benévolo. Sopena, en cambio, y la Verde señalan que la envidia es triangular, en virtud de que la representación del objeto idealizado funge como el tercero. Aquí, como ven, cada quien puede adherirse a la postura que vaya más de acuerdo con todo su marco de referencia teórica, porque lo que yo hago en este trabajo fue enumerar pues, las diferentes posturas. Ahora, Canciper, también en paz descanse, considera que el resentimiento y la envidia son manifestaciones diferentes de la pulsión de vida. El resentimiento utiliza una forma menos destructiva de la identificación proyectiva. ¿Sí? Es, por así decirlo, menos grave estar resentido que estar envidioso. Ahora, aquí ya viene una parte en la cual yo he trabajado mucho, y que tiene que ver con los procesos de subjetivación, ¿sí? Donde trabajamos en una investigación muy grande sobre depresión con el modelo modular transformacional de Hugo Bleichmar, que también recientemente fallecido. Ajá, permíteme un segundo. Ajá. Entonces, Hugo Bleichmar, espero que lo hayan podido leer en su libro magnífico que se llama Avances en Psicoterapia Psicoanalítica. Entonces, él habla acerca de este modelo modular transformacional en 1997, y él usa este modelo para comprender la psicopatología. Y yo por mi parte agrego
que también nos permite comprender el desarrollo psíquico, que ya ven que van muy ligados, normalidad y patología. Conocemos lo que es normal, lo que se desvía. Entonces, dice que la psicopatología, y yo añado el desarrollo psíquico, es el resultado de la articulación de procesos, del encadenamiento de secuencias, del encuentro de componentes, cada uno con su historia generativa, y sobre todo de las transformaciones de estos componentes en el proceso de articulación, de retroacción de unos sobre otros y de la creación de propiedades emergentes en que la articulación origina algo que no estaba previamente en ninguno de los modelos componentes. Por eso es tan difícil comprender la psicopatología. Como decía Ana Freud, un mismo síntoma puede tener diferentes orígenes, ¿sí? Y entonces Hugo Blechman tuvo la genialidad de hablarnos de la psicopatología de los estados depresivos, que es lo que nosotros más manejamos en la investigación sobre la depresión materna que hicimos en el Instituto Nacional de Perinatología, pero también tiene acerca de los trastornos de pánico, tiene acerca de, por ejemplo, del superyo, de los tipos de superyo, tiene de trastornos de ansiedad, tiene, o sea, ha aplicado este modelo y lo pueden encontrar todos en la revista que él dirigió prácticamente hasta su muerte, que es Aperturas Psicoanalíticas, que para mí es la mejor revista de psicoanálisis en español, la cual uno puede acceder en línea, cualquier día, cualquier hora, puede bajar el texto completo y es una riqueza fundamental. Sí los invito a que vean las publicaciones de Hugo Blechman en Aperturas, aparte de sus libros. Entonces, aquí yo lo que trato de hacer es dividir los módulos, así como lo vamos a ver más adelante. Hugo Blechman y luego Emile Sérieux Blechman, que es ampliamente conocida por todos sus libros. Ellos trabajaron muchísimo en los módulos de sensualidad, sexualidad, de apego, de autorregulación. Entonces, aquí yo dije, bueno, voy a tratar de explicar lo que nos pasa en la clínica, donde muchas veces, por ejemplo, nos encontramos con personas con una identidad psicosexual muy sólida, pero que es diferente en relación en algunas partes con la identidad de género. Por ejemplo, aquí, bueno, la identidad psicosexual es la primera que estudiamos todos, es Freud en 3 ensayos, 1905, y otros escritos. Entonces, tenemos que seguir como buenos psicoanalistas, pues cómo vivió la persona, la fase oral, la fase anal, la fase fálica, que por ejemplo los Tyson prefieren llamar organización genital infantil, cómo es el paso por el complejo de Edipo, la latencia y la fase genital propiamente dicha a partir de la adolescencia. Y luego se acuerdan que Abraham completa estas fases, las divide en 2 a cada una, y además Freud también va entrelazando cómo es lo que está sucediendo en el cuerpo, en la persona, en ese bebecito, y es que va creciendo ese sujeto humano, y al mismo tiempo cómo es la relación con el objeto. Tanto Freud como Abraham así lo mencionan. Ahora, esta identidad psicosexual, para no confundirnos, está basada en la biología, en el cuerpo, en las pulsiones de vida y de muerte. Vamos a llamar que es el psicoanálisis clásico. ¿De acuerdo hasta aquí? Esa es lo que yo de alguna manera estructuro como identidad psicosexual. Luego tenemos la identidad de género, que Freud nunca habló de género, sino que fue primero John Money, que es un psicólogo norteamericano en la década de los 50, tratando casos de personas hermafroditas, de niños que nacían con ambos
con órganos reproductores internos y externos, hombre-mujer, hermafroditas clásicos, y luego habló sobre identidad de género. Pero luego Robert Stoller, psicoanalista, lo trajo al psicoanálisis en la década de los finales de los 60, los 70. Y entonces él habla que la identidad de género hay 3 fases. La primera, la identidad nuclear de género, que según Stoller se adquiere en los primeros 2 años de la vida y que difícilmente cambia, ¿sí? Eso ya ahora con todas las minorías sexuales y de género, las migraciones, como quieran usar el término, género queer, etcétera, pues habría que repensar, pero Stoller afirma en sus libros que la identidad nuclear de género, una vez constituida, es muy difícil de modificar. En cambio, la identidad de rol de género, esa está, puede cambiar, y lo mismo cambia con todavía más facilidad la elección de pareja u orientación sexual. ¿Sí? Entonces, Stoller nos habla de esta identidad de género. Ahora, él ya habla de una construcción cultural. ¿Se acuerdan? Identidad psicosexual es biología, es el cuerpo. Identidad de género es cultura. Y aplica para todo lo que hay acerca ahora más relevante de las minorías sexuales y de género, migraciones, teorías queer, etcétera. Aquí es algo que yo he enfatizado mucho en nuestros grupos de estudio que tenemos en México también, así como ustedes, tenemos nuestro grupo de estudios del COWAP, de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y entonces tratamos de ver que el género puede verse de 3 maneras. La individual, que es la que habla Stoller, y luego la holística, global o transsubjetiva, que estudia los sistemas sexo-género. Esta es Gail Rubin, una antropóloga norteamericana que acuña ese concepto desde diferentes perspectivas teóricas. La podemos ver como la división social del trabajo, la organización del poder, ya sea como sistema de estatus y prestigio social o como sistema de representaciones mentales en psicoanálisis clásico. Esa sería la concepción global. Y la otra es la perspectiva intermedia que conceptualiza el género como red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a los hombres y a las mujeres mediante un proceso de construcción social. ¿Sí? Entonces, todo esto es aplicable en la clínica. Y entonces uno puede decir, a nivel individual pasa esto, pero justamente en esta familia, en las relaciones intersubjetivas, hubo algo que modificó, y en la parte general de la cultura donde crecen esas personas, se comportan unas de una manera y otras de otra. Raquel Tagüil tiene un artículo muy bueno sobre cómo es la masculinidad en diferentes países. ¿Sí? Y luego, a mí también me gusta mucho el concepto de Mariam Alizadeh de identidad primordial. Y entonces es antes de ser varón o mujer, sé ser humano. ¿Sí? Cuando uno tiene problemas, por ejemplo, en la clínica de que apenas se está conociendo al paciente, hombre o mujer, identificando, uno tiene que pensar primero, es una persona. El concepto de identidad humana en tanto identidad antecede al género y que está presente a lo largo de la vida como una universidad de existencia. Ser una persona incluye a todo el género humano, ¿sí? Sobre todo ahora que estamos trabajando con las neoparentalidades y todas las migraciones sexuales, lo primero que uno tiene que pensar es, y lo primero que tiene que sentirse es persona. Me ha tocado en la clínica, por ejemplo, mujeres que fueron víctimas de violencia sexual incestuosa, que no se sentían personas, ¿sí?
Entonces, el primer trabajo era que se consideraran personas y como tal ciudadanas del mundo. Y es muy difícil porque, pues ahí sí, Juan Eduardo Tezone tiene maravillosos textos de las consecuencias psíquicas del incesto. Luego tenemos el concepto de identidad generativa, que también ahora es muy importante porque muchas parejas deciden no tener hijos. Entonces, puede estar, como decía Mariam Alizade, el espacio psíquico no materno, pero entonces Juan Vives y yo, basados en Greta Bibrin, Dinora Pines, que pensamos que el curso y la resolución de una gestación depende de una serie de factores. ¿Se acuerdan? Greta Bibrin en su artículo clásico que está en el estudio psicoanalítico del niño, decía que el embarazo es una crisis del desarrollo. Y entonces uno puede, como en cualquier crisis del desarrollo, acceder a un nuevo nivel de maduración o al contrario, quedarse fijado o hasta regresarse. Ajá. Entonces, aquí vemos todos estos factores fuimos identificando en otra investigación, las características de la relación de pareja, si es que existe, la presencia o ausencia del deseo de maternidad, cuya manifestación puede tomar la forma de un deseo o no de embarazarse o bien del deseo o no de tener un hijo vivo. También del tipo de fantasías conscientes e inconscientes asociadas al hijo por nacer, por el momento y la amplitud con la que se desencadenan las conductas maternales específicas, por ejemplo, la respuesta de la embarazada ante el inicio de los movimientos fetales, el interjuego de identificaciones de la gestante con su propia madre interna y también la intensidad de los afectos displacenteros, ansiedad y depresión y la intensidad de los conflictos inconscientes. Ahora, este escrito lo hice en el 2016. Tengo uno más nuevo, donde ya en la identidad generativa englobo los conceptos de Joan Raphael Leaf, la inglesa que ha escrito mucho sobre identidad generativa, que se va a aparecer en el libro que editó Leticia Glosser Fiorini sobre polimorfismos. Entonces, esta es una identidad generativa primera y ya luego la fui completando. Es un modelo que está todavía inacabado y en desarrollo. Y por último, la identidad subjetiva engloba e integra las anteriores y aquí sí me baso totalmente en Leticia Glosser Fiorini, pues que todas conocen y que es la nueva chair del Comité de Estudios de Diversidad Sexual y de Género. Entonces, dice Leticia que estamos frente a nuevas formas de subjetivación y a las ambigüedades e incertidumbres que marcan los procesos de producción subjetiva. Y ella enfatiza en todos sus libros que es necesario ir más allá de la lógica binaria y más allá de la polaridad masculino-femenino, de lo de fálico y castrado, y entonces trabajar con el paradigma de la complejidad sobre la diferencia sexual, con los binarismos y diversidades sexuales, y señala también que esta vía no elimina los dualismos que ya están incluidos en el lenguaje, pero los incluye en organizaciones hipercomplejas. En la producción de subjetividad en términos, otra vez, si se acuerdan, casi va en la misma idea que el modelo de Bleichmar, de conjuntos heterogéneos en intersección, tenemos que considerar la siguiente concepción tripartita. La heterogeneidad anatómica de los cuerpos sexuados, que siempre es significada. Aquí también la pluralidad de identificaciones en relación con el proyecto identificatorio y el deseo de los padres. Incluye también la identidad de género y sus posibles ambigüedades. Y por último, la sexualidad y el deseo inconsciente
que siempre actúan en exceso y van más allá de lo ya constituido. Por eso, señala ella, la elección de objeto siempre es contingente, aunque no arbitraria. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que entonces aquí yo retomo de decir, bueno, ¿y por qué toda esta digresión al respecto si estábamos hablando de la envidia, ¿no? ¿Por qué incluimos esto? Porque aquí Freud destacó en diversas publicaciones que la envidia al pene o envidia fálica en las mujeres, y aquí es la cita que estamos cuestionando, es una fuerza primaria o motor del desarrollo de la psicosexualidad femenina. O sea, si se dan cuenta, es una frase que reduce todo lo que vivimos las mujeres a la envidia al pene, ¿sí? Es la fuerza primaria o motor del desarrollo de la psicosexualidad. Entonces, por eso fue la digresión. ¿Qué ocurre con los módulos de las diferentes identidades ya mencionadas? O sea, la identidad como persona, la identidad psicosexual, la identidad de género, la identidad subjetiva, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros? Nada más es una, y con otros sistemas motivacionales, como los postulados por Hugo y Emil Serio Blechmar, ¿qué pasa? Sensualidad, sexualidad, apego, narcisismo, regulación emocional, hetero y autoconservación, y todos ellos ligados a las pulsiones de vida. Entonces, muchas veces las personas, por ejemplo, en el instituto, las analistas didactas, repetimos, no, pues todo se reduce a la envidia al pene. Y entonces aquí han surgido a lo largo de todos estos años, considerar de otra manera la sexualidad femenina. Entonces, la pregunta es, ¿la envidia podría ser un sistema motivacional? Eso yo me estoy preguntando. Expresión de las pulsiones de muerte o bien del programa genéticamente determinado para la muerte, o habría que repensar los conceptos de agresión, agresión fría, de la perversidad, tendencia al mal, así como ciertas formas de la destructividad. Y aquí también es algo que aprendí cuando tomé mi diplomado de estudios de género, explorar las diferencias con respecto de los hombres, sino al interior de las mujeres y al interior de los hombres, al interior de las personas. O sea, lo que hemos visto ahora es que no podemos generalizar, ¿sí? Tenemos que ir caso por caso, viendo cuál es su particular proceso de subjetivación, desarrollo psíquico, o psicopatología, como quieran llamarlo, pero tenemos que ver caso por caso y cómo se entremezclan ya desde una perspectiva de los sistemas complejos. Ahora, la envidia, esto no está en el libro que ustedes tienen, pero que me permití incluirlo porque es uno de los temas del trabajo que ya, como me desarrollé tantas cosas, ya no me dio tiempo de llegar al meollo, pero dice, la envidia a las mujeres o las fantasías de ser convertido en mujer fue descrita por Freud en el caso Schreber. ¿Se acuerdan, no? De cómo lo mencionó Freud a propósito de este hombre muy destacado, muy inteligente, que sin embargo, pues tuvo varios delirios y cayó en una psicosis. Ahora, también en la clínica psicoanalítica hay un importante número de casos de pacientes varones que mostraban envidia a la matriz y las fantasías de estar embarazados. Yo creo que esto es algo que hemos podido constatar en la clínica y estas, por ejemplo, Bohm habló del deseo de un paciente de poseer características femeninas en virtud de la envidia al enorme pene que imaginaba poseían las mujeres. O sea, no solo las mujeres hay envidia al pene, sino los hombres fantaseaban con este pene en mujeres. Silver piensa que la envidia del hombre a la mujer es más antigua que la envidia de la mujer al hombre
a partir de lo de la historia de la Cubade, que ahorita voy a hablar en la próxima más, que son hombres que al embarazarse de su mujer sienten los mismos síntomas e incluso más extremos. Y tienen vómitos, mareos, se cansan, en fin, antojos. Se supone que este fenómeno de la Cubade protege a la mujer de la agresión sexual y hostilidad latente mencionada por Wright y secundariamente y de manera fantaseada protege a las mujeres de las labores del parto. La Cubade, que esto significa empollar y lo que decía esto de los hombres sentir que están embarazados, según un analista mexicano, también fallecido, Moreno Corso, dice que es la expresión de un sentimiento de envidia inconsciente universal del varón. Esta envidia está dirigida a la capacidad procreadora de la mujer, expresa angustias inherentes al mero hecho de ser. Estas angustias se refieren a la vida y a la muerte. El varón se siente más carente que la mujer, la que por su capacidad de concebir se encuentra más protegida frente a ellas, y la matriz ocupa un lugar preferente en las apetencias del varón por ser el receptáculo indispensable de nuestras vidas. También Prado Guante dice que otro psicoanalista mexicano, que en la mitología japonesa está la fórmula patriarcal impositiva, como él piensa que era una formación reactiva de esta cultura ante la envidia del poder creativo de la matriz. Y Lidia Cacho, no sé si ustedes han oído hablar de ella, es una periodista mexicana que estuvo amenazada su vida por denunciar a pedófilos y transgresores sexuales. Entonces nos dio una conferencia dentro del Comité de Comunidad y Cultura de FEPAL, estuvo rodeada por guaruras porque está su vida en riesgo todo el tiempo por sus denuncias, y señalaba que los hombres entre los 25 y los 45 años eran los principales agresores o depredadores de niñas, niños y adolescentes en situación de trata de personas y prostitución infantil, principalmente en diversos países, especialmente de Asia. Entonces aquí vienen una serie de cuestionamientos míos. ¿Qué tipo de psicopatología tendrán estos hombres que están en plena madurez sexual? Estamos hablando de 25 a 45 años, en plena madurez sexual, en plenitud y con toda la libido disponible, que buscan niñas y púberes para descargar la pulsión sexual, en este caso marcadamente agresiva y destructiva. O sea, ¿cómo se explicarían esto, no? Cuando sería tan fácil acceder a personas pues de su misma edad. ¿Cómo nos explicamos desde el psicoanálisis el porqué de este comportamiento donde las cifras son escalofriantes? O sea, no sé en Brasil, pero la situación en México de feminicidios de jovencitas, o sea, de 14, 15, 16 años, es escalofriante. Y aquí pongo también esto, que todavía no encuentro un término o concepto, ya que narcisismo maligno no lo abarca, ni tampoco lo que habla Christopher Bolas de la estructura del mal y de la perversidad. O sea, ¿cómo podemos denominar a este tipo de hombres que tienen esos comportamientos con los pequeños? Entonces, ya para concluir, la envidia en la clínica psicoanalítica, como hemos podido ver en este breve recorrido, los motivos de la envidia son infinitos. Hay que tratar de interpretarla siempre, pero nunca de manera prematura ni unilateral, sino siempre con toda la, por una parte, el respeto y la consideración por la persona que está sufriendo o que tiene este carácter envidioso, y que pueda ir reconociendo poco a poco, pues, su pulsión de muerte. Y apoyarnos en el Eros, como decía Hernán Solís,
para elaborar el intenso sufrimiento de la persona envidiosa, porque es una realidad, hay muchísimo dolor psíquico. Y también estar alerta nosotros como analistas a las representaciones inconscientes de género y los prejuicios que podemos tener con base en la cultura y experiencias. Y luego vincular el concepto de envidias pues con todas las carencias y frustraciones que hay y luego identificar el papel de la envidia en la violencia contra las mujeres y los niños y las personas percibidas como débiles. Y entonces aquí pues les agradezco muchísimo la invitación y tener la oportunidad de haber estado el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Ajá. Obrigada, Tereza, Ajá. pela excelente explicação, pela boa explicação. E muito rico o seu trabalho, porque eu nunca tinha visto o estudo da inveja por tantos autores. Eu gostei muito quando eu li. Né? Gracias. E eu queria abrir agora para perguntas, ¿Sí? dúvidas. Ajá, si alguien, aquí en el chat veo que hay preguntas, si quieren. Ajá. Eu tenho muitas, né? Mas Ajá, a lo mejor Camila, si tú quieres hacer favor de ver en el chat cuáles son los comentarios o las preguntas que hay. Algunas personas estaban preguntando acerca de algunas de las referencias que tú hablaste durante, pero yo creo que están en el libro. Están en el... Sí, Petrushka puso ahí. Exacto. Hay una pregunta. Dice que le gustaría que usted hablase más entre la diferencia, entre la distinción entre la voracidad y la envidia. Ajá, sí. Aquí vamos a decir Dulcimaria, el nombre de la persona. Ajá, sí. Aquí es importante, o sea, como veíamos la envidia, podríamos decir que es como un sentimiento, yo diría que prácticamente universal, ¿no? El poder experimentar envidia cuando ve algo en otra persona que nosotros nos gustaría tener y no tenemos, ¿de acuerdo? Y en cambio en la voracidad siempre hay el deseo de más y más y más y más, como si hubiera una carencia permanente, un estado de frustración primario que no se satisface con nada. En la envidia se puede satisfacer cuando el otro se destruye o como decíamos en todas las definiciones, y en cambio, o sea, se calma, ¿no? El sentimiento de envidia cuando al otro que envidiamos le pasa algo. Cae en desgracia, etcétera. Y en cambio, en la voracidad, desde mi manera de ver, nunca se satisface. Al otro se puede destruir y uno quiere más en la voracidad. O sea, es mucho más terrible la voracidad que la envidia. Porque además es como muchas veces, por ejemplo, me ha tocado pacientes que tienen papás terriblemente exigentes y demandantes, intrusivos. Y entonces, haga lo que haga ese hijo o esa hija, jamás va a ser suficiente. Y aquí el problema es de los papás. No sé si me explico. Y la hija o el hijo, el paciente, está atrapado hasta que en un momento dado, como que la alternativa es renunciar a complacer o a satisfacer las demandas de voracidad tan extremas. Por ejemplo, madres que quieren que sus hijos
estén con ellos 24 horas al día. ¿Sí? Entonces es como el decir, es un deseo imposible de satisfacer. Entonces, mejor renunciar a dar cumplimiento a ese deseo. Sí, la voracidad es inagotable. Y la envidia se puede calmar cuando el otro se destruye. Ajá, si tienen otra pregunta. Ajá, ¿por dónde anda Camila? Yo estoy aquí. Mira, yo tengo una pregunta, Teresa. ¿Sí? Teresa, yo no conozco muchos textos de psicoanálisis que hablen de justicia o injusticia. Y tú ubicaste los actos de injusticia como provenientes de la envidia. Claro, esto me refiero obviamente a situaciones en el hogar, Mm, porque en nuestros países como México, como Brasil, hay una situación estructural de injusticia que tiene que sí. ver con todo lo que es el capital, la economía, y entonces que unos cuantos acaparan, y es una situación estructural de injusticia que ahí sí no sabría decir si una de las características sería la envidia, pero tenemos un trabajo, por ejemplo, donde dice que esta inequidad social es producto de un factor de dominación, donde un grupo de poderosos en la política o en el capital o en las transnacionales acaparan los bienes de la mayoría de la población que están sometidas injustamente a ser explotadas y hacer Entonces, sí, aquí sí es muy importante no confundir lo familiar o lo psicofamiliar con lo que sucede en el mundo del trabajo y en el mundo de lo social, político, capitalista. Ajá, porque la injusticia hay en el hogar y puede ser la fuente de muchísimo dolor, pero aparte estamos, por ejemplo, se llama este criterio índice de desarrollo económico, donde antes calificaban a los países únicamente por el desarrollo de cuánto el Producto Interno Bruto, por poner un referente. Y ahora añadieron cómo tratan a las mujeres y a los niños. Y entonces ya cambia totalmente la situación. En este régimen que puede tener un Producto Interno Bruto muy alto, todavía hay un menosprecio, un maltrato o una muy poca calidad de vida para las mujeres y los niños. Ahora, los países más desarrollados en este sentido son los países escandinavos, donde hay un trato preferente y también se mide por el número de mujeres en los puestos políticos más altos. O sea, en México estamos lejos todavía de tener una presidente mujer. En cambio, en los países escandinavos y otros, primeras ministras y demás son mujeres y los partidos políticos tienen mitad y mitad. Pero sí, no confundir injusticia familiar, psicofamiliar, con injusticia en los países. Ahora, hay una hipótesis de que el sistema de desarrollo de un país tiene que ver con su sistema de aplicar la justicia. Entre más claro y más by the book no se permite tolerancia cero, son países más desarrollados. Porque no hay tanta corrupción ni tanta impunidad como sucede en nuestros países latinoamericanos. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Eu não sei, Tereza, mas eu queria perguntar uma coisa ¿Sí? que eu vi no texto. Você acredita que o gênero se dá pelo contexto social, já que
você começou a falar sobre isso e eu me lembro que tem algo no texto. Ajá. A ver, Camila, si me quieres, por favor, traducir para ver si comprendí bien. Si el género hay que ver con el contexto social. Sí, definitivamente. El género tiene que ver, la identidad de género, sí tiene que ver cómo cada, ahora sí, cada sistema sexo-género en cada sociedad o en cada cultura tiene las prácticas de, por ejemplo, de cómo se pasa de la pubertad, ¿no? Cuáles son las ceremonias respecto del cambio, ¿no? De ser niño a ser hombre o mujer, cuáles son los métodos de crianza, qué es lo permitido y qué es lo que no está permitido. El género es una construcción cultural. Y ahí sí está. Ahora, muchas personas, muchos psicoanalistas muy ortodoxos, dicen que si uno habla de género, ya está hablando desde lo social, desde lo antropológico, desde lo histórico, pero pues tenemos representaciones inconscientes de género en cada uno de nosotros. Entonces, por eso la idea es que tenemos que contemplar todo tipo de identidades para poder comprender mejor a cada paciente en el consultorio psicoanalítico. Y entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho esta definición de vínculo de Isidoro Beristain, donde decía que el vínculo puede ser a nivel intrasubjetivo, o sea, lo intrapsíquico, que es nuestro dominio, ¿no? El psicoanálisis estudia los conflictos y las fantasías inconscientes, ese es nuestro trabajo primordial, lo intrapsíquico, pero también tenemos que tomar en cuenta lo intersubjetivo, que es las relaciones con los padres y los hermanos, la familia extensa, y luego lo transubjetivo. Ese paciente, ¿en qué lugar está ubicado? ¿En qué parte del mundo? O sea, no es lo mismo, incluso al interior de los países tenemos minorías, ¿no? Entonces aquí tenemos minorías judías, minorías españolas, francesas, italianas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que poder describir, yo digo, a nuestros pacientes en los tres dominios, ¿sí? Por ejemplo, hay casos de Van Gogh, me acuerdo, o sea, que estaba pues en un tipo de cultura, ¿no? Donde la familia, su hermano era marchante de arte, o sea, tenía galerías y exponía cuadros. O sea, eso sí tuvo que ver en el desarrollo completo el amor de Van Gogh por la pintura. No sé si me explico. A lo mejor si no hubiera tenido un hermano Teo, no hubiera pintado todo lo que pintó. Él tenía el talento, pero necesitaba el apoyo para poderlo expresar y darlos a conocer. Entonces, siempre están en interjuego, o sea, tenemos que salir de lo lineal a lo complejo. No sé si te respondí, Petrus. Sim, sim, mas há uma mudança grande do feminino e masculino de Freud, né? Exacto, sí, sí, sí. O sea, no nos podemos quedar, desde mi punto de vista, con la concepción clásica de fálico y castrado, o activo y pasivo, ¿no? Sino otra vez, caso por caso, vamos viendo cómo se da este interjuego y sobre todo, lo que decía también Leticia, el interjuego de identificaciones, el proyecto de identificación, el deseo de los padres y el deseo propio. Ajá. Alguém quer fazer outra pergunta? Eu Otra continuo. pregunta, ajá, Alguém? ajá, o de las que Marcelo? están en el chat, de los comentarios del chat. Camila, si quieres leer.
Ajá, En el chat hay algunos saludos ajá, cuando empezó. Después, Petrushka puso algunas traducciones de las palabras que eran más distintas ajá. y las personas preguntaron los nombres de los textos y Petrushka también puso el nombre de los artículos que estaban en las referencias del libro. Ajá. Puso también acerca de la revista que tú dijiste. Ah, de aperturas Sí, psicoanalíticas. aperturas psicoanalíticas y que también hay en las referencias, ¿verdad? Está Exacto. ahí también, sí. Y sí, y Ah, después algunas ajá. personas les gustaría tener Texto. no es el texto, es esto que tú presentaste aquí, Ah, claro. Sí, las el pueden compartir. archivo, sí. Sí, las pueden compartir, las tiene Petrushka. Y también está publicado la versión en español en Cuadernos de Psicoanálisis. Ujú. Y Cuadernos de Psicoanálisis lo pueden encontrar en la Biblioteca Virtual de Psicoanálisis en Vivipsi. Entonces, si lo buscan, gracias a nuestra bibliotecaria, logró que en los últimos números de cuadernos estén publicados en Vivipsi, y entonces si la conocen, esta biblioteca virtual de Sí, sí, psicoanálisis sí, de sí. FEPAL, entonces buscan el artículo y lo pueden bajar completo, y ahí están todas y cada una de las referencias. Y Y me acuerdo que en también, la traducción al portugués fueron muy exigentes conmigo para poder precisar números de páginas de todas y cada una de ellas. Agradezco ese trabajo editorial tan bueno que hicieron. y Lucimaria también dijo que para ella la clase fue maravillosa. Entonces, Gracias. y aquí, ya, Eu tenho outra questão também, Camila Help. ok. Aqui no Brasil, tá saindo nas redes sociais um casal trans, um homem trans embaraçado, que engravidou, casado, com novo, com uma mulher trans que está amamentando, Sí. está tirando o leite. Os dois são trans. Podemos pensar que é uma tentativa de, como é que chama? De completude humana, ou a gente exclui essa necessidade do ser completo. Tem algo por esse caminho que Freud falava da mulher fálica, né, como plena. Ajá. Sí, vimos la foto. Parece que fue una foto que causó una revolución, ¿no? De un hombre, o sea, una persona con cuerpo al parecer de hombre, pero amamantando, ¿no? Es esa foto. No, Entonces, mira, es un hombre trans, o sea, es una mujer trans, o exacto, sea, exacto, antes era un hombre, pero ya podía ahora amamentar y y la mujer trans, sí, sí, el hombre sí, trans que antes era una mujer que se embarazó. exacto, sí, es lo que mencionaba, o sea, que en algunos casos, por ejemplo, aquí en México tenemos un centro que es la Clínica Especializada Condesa. Y a mí lo que me llamó la atención fue que hicieron una investigación con 250 casos de personas trans. Y también me llama la atención que hay más, por lo menos de experiencia en México, en esta clínica con 250 casos, había más hombres que querían ser mujeres trans que al revés. Que de eso que dice uno, oye, si las condiciones de las mujeres todavía son pésimas en nuestros países, ¿a qué se deberá
que más hombres quieran ser mujeres. A lo mejor sí tiene que ver algo con el tema de la conferencia de hoy, de envidia hacia los atributos femeninos, pero me llamó, eso fue un dato que me ha llamado mucho la atención. Pero de estos 250 casos, me parece que eran como mucho más hombres que mujeres, pero solo uno de ellos, de estos 250, se quitó el pene. Todos los demás lo conservaron. Entonces, no sé si haya este deseo de completud y de no aceptar esta parte que sí es importantísima de renunciar a la completud y poder trabajar con lo que somos. Y entonces sí habría que ver otra vez, pues, cuál es la historia de estas dos personas que se unieron así, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Hay personas que dicen que personas trans son psicóticas, yo no estoy de acuerdo. Habría que ver caso por caso de nueva cuenta y ver, pues, cuál es el proyecto identificatorio, cómo vivieron el Edipo, cuáles fueron sus circunstancias de vida. Hemos visto, por ejemplo, en una conferencia que hubo en Catania sobre transexuales, donde en los casos clínicos que con todo vamos a decir, la confidencialidad, nos daban el documento al entrar, nos retiraban el documento al salir, no se podía comentar del caso, pero sí vimos que muchas personas que habían pasado de hombre a mujer o de mujer a hombres tenía que ver con abuso sexual en la infancia y un repudio, ¿sí? Al sexo propio por haber sido abusados. Então, além da escolha a escolha objetal, né, de ser hétero ou homo, a agressividade, o abuso sexual ou agressão da família também interfere na constituição no ser trans, ou no ser homem ou mulher. Influencia. Ajá, ajá. Camila, sí. Es que lo que dijo Petrushka, yo voy a intentar, Petrushka, es que uno elige ser una mujer trans o la identidad sexual también por cuestiones de influencia, como que tú dijiste, por un abuso, por una historia así en la familia. Ajá. No solo por una cuestión de constitución, o esto externo también influenciaria en este constitucional. É Sim. esto, Petrushka? Do mesmo jeito que a escolha objetal, ser hétero ou homo, é influenciado pela constituição familiar. Lo mismo que se da cuando se elige el objeto. Si eres hétero o homo, esto de la familia también hay una influencia. Sí, sí, o sea, a mí yo creo que siempre tenemos que ver como que los tres niveles para podernos explicar y entonces poder llegar a la mejor comprensión psicodinámica de cada caso, como ir pudiendo elaborar historia. O sea, realmente yo no he tenido nunca en la consulta una persona trans. Entonces no podría yo hablar de mi experiencia particular. No. Por ejemplo, hay una tesis de doctorado que va a ser muy interesante ahora que la terminé, de Alejandra Mejía, que es la representante de la Asociación Psicoanalítica Mexicana ante COWAP y que coordina el grupo de estudios junto con Aurora Romano, y su tesis de doctorado son escenarios posibles de las personas trans. Entonces tiene 12 casos. Entonces va a ser muy rico este trabajo de Alejandra, donde a través de entrevistas a profundidad recopiló toda la historia clínica y hizo una formulación psicodinámica de cada caso en particular. Entonces, pues me va a dar mucho gusto. Inmediatamente que se gradúe Alejandra, les mandamos la tesis
para poder profundizar ya en esto que estamos haciendo de caso por caso. Ajá. Porque, ¿para qué no? Ahora, lo que sí, por ejemplo, aprendí con los psiquiatras de la Clínica Condesa es que respecto de la elección de objeto, que puede ser hetero, homo o bisexual, nos decía Jeremy, el psiquiatra, de los que trató a esos 250 pacientes, que no hay que confundir eventos homosexuales en el transcurso de la vida, ¿no? Por circunstancias específicas, a ya tener solamente puedes decir que es homosexual cuando el proyecto de vida incluye vivir y envejecer con esa persona. Esos son homosexuales. Los demás pueden ser, por ejemplo, un caso que estuvo muy sonado, un hombre al cual se emborrachó perdidamente y terminó con un amigo, pero es un evento pasajero. A ya tener el proyecto de vivir y envejecer. Entonces, Jeremy dice, a esos son los verdaderos homosexuales, no los que tienen atracción momentánea en una noche de copas, por ejemplo, o como ya sabemos en las cárceles o en los destierros. Yo posso... Rosa. Oi, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa, mucho gusto en verte. Muy bien. Deixa eu apresentar, gente. Rosa chegou. Rosa é a coordenadora, diretora-geral da COAP no Brasil. Ela que coordena todas as sociedades e membros de enlace dentro do Brasil. Bem-vinda, Rosa. Desculpe o horário, eu estava numa discussão clínica, né? E aí terminei e vim para cá. Eu queria perguntar o seguinte, porque a questão, né, primeiro, se é um curso que a Aurora está organizando sobre esses casos, e se vai haver um curso ou se ela vai escrever um trabalho, isso não ficou claro. Se for um curso, eu faço questão que você encaminhe para nós outros, né, no folder para colocar em nosso WhatsApp para as pessoas poderem participar, se for aberto, né? Aberto, né? Essa é uma coisa. Porque eu penso que gostaria de falar sobre em la adolescência, né? Há toda uma questão em relação à sexualidade. Hoje em dia, né, os chicos, las chicas, né, a questão é se sou homo, se sou bi, se sou assexual. Não se sou, não a minha essência, né? Eu tenho um conflito com meu padre, minha madre, com minha carreira, né? Mas os conflitos se centram muito na questão da sexualidade. E nós outros, nos estudos que nós tivemos, né, anteriormente, a gente entende que a adolescência é uma transição, é uma revivência de muitas questões. A ruptura com a família de origem, né? E o grupo de iguais é extremamente importante, né? Porque é um período de transição, mínimo Peter Bloss, todos os autores, não contemporâneos, mais antigos, falam como uma fase de transição a homossexualidade. As grandes amigas de las niñas, né, que sofrem, né? Depois, o caminho lá na adolescência média, que nós outros falamos, né? Ela vai encontrando um caminho de aceitar a diferença, porque também tem a ver com a igualdade, é mais fácil. Então, eu queria escutar você
sobre esse assunto. É possível? Não sei se ela entende. Ajá, Teresa, yo Teresa, puedo contestar la primera pregunta porque yo creo que Rosa pensó que lo que hablaste de Alejandra era un curso, pero es su tesis de doctorado, ¿verdad? Y que aún así es. va a defender, ¿verdad? Es- Rosa, isso que ela falou de Alejandra, né, Mejia, é a tese de doutorado dela, mas ela ainda não defendeu. Aí ela es- disse que quando ela defender e ela vai poder compartilhar, né? graças. sí, sí, sí. Tenemos en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, hay el Centro de Estudios de Posgrado, que está registrado en la Secretaría de Educación Pública del país y ofrecemos doctorado en psicoterapia, maestría en psicoterapia general y maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes. Y entonces en los 3 casos es requisito hacer una tesis de grado y Alejandra Mejía terminó su doctorado y ahora está trabajando en la tesis y ya va bastante adelantada. Entonces, pronto, o sea, y Alejandra estará muy feliz de compartir su tesis e incluso la pueden invitar para que a la hora que ya que termine, pueda, ¿cómo se llama?, mostrar los resultados de su investigación. Alejandra es una de las autoras, no sé si ya vieron los últimos libros, que se llama Poder, Género y Amor, perspectivas masculinas y femeninas. Não, não lo ¿No? No. Acaba de haber la Feria del Libro en Buenos Aires el domingo pasado. Pueden entrar al Facebook de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y ahí van a ver la presentación de estos 2 libros. O sea, ahorita el comité de COWAP publicó 3 libros ya. El de María Malizade, sus ideas a la luz de la actualidad, ¿no? Y los 2 libros de Poder, Género y Amor, que son el producto del Diálogo 14 que hubo en México y que fue el primero en línea en toda Latinoamérica, que nos arriesgamos a hacer y finalmente ya están los 2 libros a la venta, son de Letra Viva. Letra Viva. Eu El tenho editorial. el correio de Letra Viva. Eu vou enviar. Exacto. Y lo pueden encargar, están en español y, y vienen ahí. Y Alejandra es la autora principal del primer libro, del segundo libro de las perspectivas femeninas. Entonces, Alejandra va a estar feliz de compartir con ustedes. Ahora, respecto de lo de la adolescencia, coincido contigo, Rosa, que es, por una parte, una crisis del desarrollo terrible, una transformación, una verdadera revolución. Entran en juego las hormonas, más todas las costumbres del grupo de pares. ¿Se acuerdan lo que decía Meltzer, que el desarrollo de los adolescentes se completa ya no con los padres, sino con los pares, con los semejantes, con los grupos? Y entonces hoy en día, incluso, por ejemplo, me decía un paciente varón, me dice, ¿qué quieres, Teresa? Se le declaró a mi hija un muchacho y le dijo, no sé si me aceptes, pero soy bisexual. Esa fue la declaración para ver si eran novios. Y el muchacho, vamos a decir 16, 17 años, pero da la casualidad de que yo soy bisexual. No sé si me aceptes así o no. La muchacha en este caso dijo que no. No lo aceptaba. Pero como es muy común esto de las mejores amigas, se dan unas relaciones de celos terribles si esa amiga tiene otra mejor amiga, ¿no? Entonces, son periodos e incluso hoy los jóvenes lo viven con mucha naturalidad. Mi amigo gay, mi amiga lesbiana, se fueron de viaje, o sea, como que ya está, hay mucho menos prejuicio hacia la homosexualidad
en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Esa es mi impresión. Pero por eso la diferencia entre si son experiencias homosexuales durante la adolescencia, allá el proyecto de vida en común. Ajá. Usted respondeu, quer dizer, é uma experimentação que Ajá. antes ficava na fantasia, né, das meninas, na sublimação da melhor amiga, do melhor amigo. Aí você atua, né? Vive a experiência, né? Ajá. A questão é se continua como um projeto de vida. Sí, exacto. Hay una serie televisiva muy buena de adolescentes que se llama Sex Education. Sucede en un high school de Inglaterra. Y entonces ahí se ve, pues, todas las experiencias y todas las problemáticas que viven los adolescentes de esa secundaria, que ejemplifican bastante bien lo que sucede en la adolescencia, con el despertar, como decía Freud, de las hormonas a toda su intensidad. Camila, Hay una pregunta en el chat. Lucélia Bastos dijo que le gustaría de oír un poquito más acerca de la envidia como un sistema motivacional. Ajá, sí. Hay personas que, por ejemplo, la envidia es el motor de su existencia. ¿Sí? En un momento dado, o sea, por algunas experiencias en su vida temprana, como que establecen este carácter envidioso. Entonces, es una pregunta, yo misma no sé, pero sí he podido constatar que hay personas que todo el tiempo están viendo cómo poder atacar, minimizar, devaluar, denigrar al otro que tiene más que lo que ellas tienen. Y entonces es el deseo de superarlos, de ganarles. Ajá, pero no está desde la motivación interna de la autorrealización, de la satisfacción propia, de decir, bueno, ya estoy contenta o contento conmigo mismo, sino que es finalmente siempre estar en competencia con el otro. Entonces, por eso me pregunto, ¿estará? Porque nunca lo he visto como sistema motivacional. Ahora, Freud sí pone que la envidia al pene es el motor del desarrollo psicosexual. De ahí también me surge la pregunta, bueno, pues si lo está diciendo Freud, pues habría que considerar, si no es en el caso específico de las mujeres, sino de hombres y mujeres que en un momento dado envidian con muchísima intensidad lo que los otros, sobre todo hermanos, tuvieron en comparación con lo que tuvieron ellos. O ya luego en la adolescencia, por ejemplo, de las parejas, de haber tenido el novio más popular o la novia, etcétera. O sea, pero que la envidia sí es un motor de su existencia. Por eso es la pregunta. Ahí cada quien podría responderla de manera personal. Camila, Lucélia, você conseguiu entender a resposta? ¿Cómo? Oi, bom dia, gente. Eu posso continuar? Sim. Eu estou iniciando na psicanálise agora. Eu entendi, mas é muita informação no sentido do meu início à psicanálise, e eu tenho muito interesse em relação ao gênero, a esse tema, né, sexualidade de gênero. Eu achei fantástico, porque enquanto você falava sobre a inveja, eu lembrei de um caso recente que eu estou atendendo,
vou falar só brevemente, só para ter, porque eu acho que eu estou num momento de ter um exemplo para entrar na questão da teoria. E Lucélia, aí, vai um pouquinho devagar para Camila e passando para Teresa aos Ajá, poucos, tá? ajá, exacto. tá bom, é que eu acho que eu estou um Ajá, pouquinho também ansiosa em querer falar, tá bom. ajá. A ver, Ella Camila. le gustaría de hablar acerca de un caso que está con ella ahora porque crees que es más fácil para ella ahora que está empezando aún en la psicoanálisis hacer la relación de la teoría con la clínica Ajá, para poderse acercar de la teoría. ajá, ok. Então, eu atendi uma mãe, ela tem uma filha de 13 anos, é uma mãe por volta de 40, só para ser bem breve, prometo. E essa mãe Es una traz uma madre, grande... déjame, porque no voy no voy a lembrar su ficar. Es una madre que tiene 40 años y su hija tiene 13. Ok, ajá, Isso. E ela traz uma certa angústia dessa mãe, dessa filha, em relação... Ela tem uma preocupação, a filha está com 13 anos, ela já está provavelmente entrando na questão da sua sexualidade, e essa mãe tem uma angústia dessa filha engravidar. Só que ela coloca isso, aí no desenrolar do atendimento, ela me coloca como se fosse, e ela está um tempo, é uma mãe solo, que está um tempo sem ter parceiros. Então, é que eu estou tentando colocar isso como a inveja, essa inveja motivacional, porque parece que está muito relacionado com a inveja primária. E essa mãe está no processo de... A filha está iniciando a vida sexual e essa mãe está estacionada. E ela traz uma grande angústia em relação a essa filha, mas ela talvez desloque essa inveja como uma preocupação da gravidez. Só que no momento, em algum momento, ela se dá conta que, na verdade, não há uma preocupação em relação à gravidez, e sim a questão dela, o receio, a inveja, talvez, da filha estar transando e ela não. ajá. E Sí. aí ¿Puedes, Lucía, para que me haga favor Camila de traducir? Porque ya me estoy perdiendo. Ajá, a ver, Camila, de favor. Así, dijo que esta madre habla de una preocupación de que su hija se quede embarazada a los 13 años. Entonces, primero trae así, como una preocupación. Pero, y esta mujer a los 40 no tiene vida sexual, no tiene ningún, ya no me acuerdo cómo se dice, pero no tiene un novio, no tiene hombres, no hay relaciones. Y después de un tiempo, ella puede darse cuenta de que su preocupación no es de que la hija se quede embarazada, pero de que su hija tenga una vida sexual y ella no. Entonces, Lucía pregunta si esto es envidia, ¿no? ¿Se podría así pensar en envidia en este caso? Sí, sí, y es... Ela pede uma distinção também, Camila. Invídia motivacional ou invídia primária? Sí. Sí, Bueno, si sería una envidia motivacional o una envidia primaria. ajá. Ahora, ¿la paciente es la madre? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, porque ahí a lo mejor ella puede ir, la analista, tratando de responder esta pregunta, pero sí es conocido de todos la envidia de las mamás a las hijas adolescentes. O sea, eso sí es un fenómeno muy común en la clínica psicoanalítica, donde he tenido muchísimas pacientes que dicen, mi mamá se viste como yo. Desde ahí. Usa realmente el mismo tipo de ropa que, e incluso
mamás que tienen como ciertas, pues, permisos con los amigos o con los novios o pretendientes de la hija y que están interfiriendo en la relación, porque además generalmente sucede que las mamás están llegando pues a la crisis de la mitad de la vida y las hijas están hermosas y esplendorosas y con toda una... Entonces, sí hay, en la clínica psicoanalítica, yo he podido constatar que sí hay envidia de las madres hacia las hijas y de los padres hacia los hijos y de los padres hacia las hijas. O sea, sí se da este fenómeno de envidia. Ahora, si es primaria, constitucional, adquirida, eso sí ya no podría yo responder porque habría que meterse de lleno a la historia de los papás con sus propios padres y ver desde dónde se originó y cómo. ¿Sí? Ahora, yo creo que queda la pregunta abierta si la envidia es primaria, constitucional, como los pensaba Melanie Klein, o es en respuesta, es adquirida en respuesta a una frustración o un trauma en el desarrollo. ¿No? O fallas en negligencia, deprivación, descuido, o sea, pues todo lo que sabemos de la relación madre-bebé. Ajá. No sé si contesté tu pregunta, Celia. Sim, sim, respondeu sim. Obrigada, viu? Tereza, Sou a gente bastante. já está próximo do horário. Sí. Você poderia fazer suas colocações finais? Ajá, pues más bien ustedes, pues mire, la reflexión es que sigan muy de cerca, pues las publicaciones y los webinars, los talleres del comité de nosotras, del comité de mujeres y psicoanálisis de la IPA, y que ahora pues tenemos la fortuna enorme de tener una chair general como Patricia Alcolombre, que es argentina y que habla nuestro idioma. O sea, las otras chairs han sido espectaculares, como Paula, como Francis, pero no es lo mismo para nosotros, pues la facilidad de que sea una persona que hable español, ¿no? Entonces, y ahí es un comité realmente el más activo de la IPA, ¿sí? Y que también tenemos ahora el privilegio de que Leticia Glosser sea del comité paralelo de estudios de diversidad sexual y de género, otra argentina que habla español. Entonces, sí podemos, sobre todo estos temas de que están llegando a la consulta, tanto padres homoparentales, ¿no? Que quieren ser, o madres del mismo sexo que quieren tener hijos y adoptan o embarazan, en fin, todo esto que nos está, y de los jóvenes que quieren cambio de sexo, en fin. Entonces, en los libros nuestros están pues todos estos temas a debate, y también invitarlas para que asistan al 15º diálogo de latinoamericano de COWAP, que va a ser el 1 y 2 de julio en línea, en Lima, organizado por Cheli Cardó, Graciela Cardó, que es la cocher para América Latina de COWAP, y también tenemos el privilegio de que Margarita Cereijido es la chair norteamericana, pero es mexicana, entonces también habla español. Entonces ahorita el idioma español, lástima por el portugués, pero tenemos un auge de estos dos comités en habla hispana. Entonces, esas serían mis conclusiones. Sigan muy de cerca a través de Rosa de todas estas invitaciones a participar, a leer, a discutir, a mandar preguntas. Ajá, esas serían mis conclusiones, y muy agradecida por esta cálida invitación, estar con ustedes este sábado, aquí temprano,
conversando con ustedes. Muchísimas gracias, Ninushka en especial, Camila y Rosa, pues qué gusto que hayas podido asistir. Nós outros que agradecemos muito a você, né, sua disponibilidade. La divulgação do diálogo, eu ainda recebi o folder. Tão logo eu recebo o folder, eu vou distribuir entre todos. Tá? Exacto. Entonces nos vemos en el 15º Muito diálogo. obrigado. ¿De acuerdo? Graças, de acordo. Muchísimas gracias por todo. Sí. Hasta luego. Rosa, Hasta quer Gracias, dizer Petrusca, Hasta gracias, luego, Camila. muchas gracias, Rosa. Teresa. Hasta luego. Ah, não, só dizer que só gostaria de agradecer ao trabalho da Petrusca, né, de trazer essas colegas, né, nesse trabalho que você tem feito, né, Petrusca, que é muito, muito bom, né, de poder trazer esses textos, né, que são ricos, né, primeiro do livro, né, divulgar o nosso primeiro livro do COAP em português, né, e à sua disposição, agradecer também a Camila, né, muito querida, né, e muito obrigada, né, até a próxima, né, Gente, e a só Teresa que é um amor, né, amor. a Teresa que é uma das fundadoras, né, ela é uma pessoa, ela foi também chair, a Teresa, então muito querida das pessoas aqui. Gente, quem não está cadastrado lá no Se Lúcia site internalizou que do precisava apanhar para podem aprender, passar segue apanhando. o meu postei. celular, Não o se contato preparou de obediente. vocês, que eu incluo Lembrando vocês que no Já. WhatsApp da Coap do Núcleo, que eu sempre estou divulgando as atividades da Coap nesse WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp que é do Núcleo, é Coap Núcleo. Então, quem tiver interesse, que ainda não tiver incluído, fala comigo, me passa o contato que eu incluo. Agradecer a Camila. Muito Não, obrigada, eu que Camila. agradeço, foi um prazer. Já ia participar, então, e conhecer Mas você Teresa, ajudou não muito conhecia. Ai, muito obrigada. na ponte que foi feita, tá bom? Gente, Tentei. a gente se encontra próximo mês com o próximo texto, que é o da Cristina Cortelli, se eu não estou enganada. Eu vou passar a data assim que o cartaz ficar pronto, tá? E a gente se encontra próximo mês. A Lucimar, você não tem meu telefone, não? Deixa eu anotar meu telefone aqui, peraí.